¿Cómo va? Bueno, hoy lunes 31 de septiembre, es 3 de septiembre cualquiera, 31 de julio, vamos a resolver el final de Análisis Matemático 2. Nada, voy a tratar de centrarme más que todo en plantear los ejercicios, capaz algunos no los termine de resolver, o sea, plantear la integral y ya está. Bien, o los gráficos, más que todo. Bien, voy a arrancar por la parte práctica y voy a dejar la teoría para el final. Creo que a todos les interesa más la parte práctica. Entonces vamos con este primer ejercicio teórico. Lo vamos a ir haciendo acá. Para que elimino esto. Bien. Esto lo vamos a mover. Y vamos a empezar a copiar el enunciado. Dice, para el campo vectorial f, cuyo, bueno, va de reales de R3 a R3, sea la expresión f de x y z, calcula el flujo de f a través de la superficie de ecuación z igual a 4 menos raíz de x cuadrado más y cuadrado, que se encuentra en semiespacio z mayor o igual a 0, y orientado con el vector, con el campo de versiones normales en el sentido de las z negativas. Bien, ojo acá. A ver, copiemos el campo vectorial. Está bien. Y esto es igual a xz y z x cuadrado más y cuadrado. Bien. La superficie a través del... o sea, la superficie por el cual pasa el campo vectorial es esta, ¿no? Es z igual a 4 menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esto, si quieren, ustedes lo pueden ir despejando. Esto queda como 4 menos z al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Si hacen el despeje. Y esto sería un cono mirando... Es un cono mirando hacia... apuntando abierto hacia abajo. Bien. Esto, si lo graficamos, quedaría así. A ver. Quedaría así. A ver, vamos a acomodar esto. A ver. Bien, como decía, perdón, tuve que bajar el volumen de la tele. Este es un cono abierto hacia abajo, ¿no? El máximo estaría ubicado en 0. A ver, x y z. El máximo estaría acá, sería el punto 0,04. Después, si yo hago la proyección, ¿no? O hago la intersección de este cono con el plano z igual a 0, o hago la proyección, termino teniendo la circunferencia de radio 4. Ven, así que acá vamos a graficar esto. Bien, esto lo acomodamos un poquito. A ver esto qué hace. Bien, este sería el cono. Recuerden que acá dice que z tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que mi superficie debe ser todo lo que está por encima del plano z igual a 0. Bueno, sobre también, ¿no? Entonces, yo debería calcular la circulación a través del cono. Bien. Fíjense que no es una superficie cerrada, es una superficie abierta. Bien, yo les comento un poquito, ya más o menos intenté encararlo así. No, no es que intenté, sino que ya más o menos fui haciendo los cálculos o viendo, ¿no? Entonces, lo que ustedes harían para calcular el flujo es la siguiente integral, ¿no? La siguiente integral doble, el campo vectorial por la normal por diferencial de S. Bien, que no estaría nada mal, o sea, para ustedes sería esta integral doble, campo vectorial f de x y z, por, bueno, acá depende, no sé si usan el gradiente o hacen el producto vectorial. Acá es bastante fácil ver que hacen el producto por el gradiente dividido la derivada parcial respecto de z. Bien, porque seguramente ustedes van a hacer la proyección en el plano XY. ¿Cuál va a ser el problema de intentar plantear el flujo con esta integral o de esta manera? Es que realmente me va a quedar una expresión bastante fea, bastante difícil de trabajar, ¿no? Entonces, este es uno de estos ejercicios en el que la superficie que me piden o que me dan es abierta, pero quizás yo lo tengo que encarar, o lo tenga que pensar como una superficie cerrada y después tenga que restarle la tapa. Este es uno de estos casos, ¿bien?
Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Entonces, voy a usar el teorema de Gauss, ¿no? Lo voy a tomar como una superficie cerrada. Yo sé que esto va a ser una superficie cerrada. Ah, una cosa más antes de avanzar. Perdón por ahí si estoy un poco cebado. Fíjense que dice que los versores normales están orientados con el sentido de la z negativa. O sea que los vectores serían entrantes a la superficie. Bien, eso es algo a tener en cuenta para cuando terminemos el ejercicio. Bien, ahora volviendo al tema de Gauss, yo les dije que esto lo vamos a tomar como una superficie cerrada. O sea que esto va a ser igual a la integral del cono abierto más la integral de la tapa, ¿bien? Del flujo a través de la tapa. Pero recuerden una cosa, cuando ustedes usan el teorema de Gauss, los vectores son exteriores a la superficie, ¿bien? Son salientes. Entonces, ojo, esto a tener en cuenta. Bien, entonces, esto lo vamos a hacer con Gauss, con la integral triple, ¿no? Esto, bueno, es lo que queremos calcular. Y esto, bueno, lo vamos a hacer también con otra integral doble. Y después vamos a ver cómo sigue esto. Bien, primero arrancamos usando o calculando el flujo de la superficie cerrada, ¿no? Usando el teorema de Gauss. Entonces, por el teorema de Gauss sé que voy a necesitar conocer la divergencia del campo vectorial. El campo vectorial es F, ¿no? Entonces, es la derivada respecto de X, que es Z, más la derivada respecto de Y, que es Z, más la derivada respecto de Z de la tercer componente, que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. O sea que la divergencia es igual a 2z. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es una integral triple, entonces acá voy a tener que hallar los límites de integración en z, en x y en y. Bien, si lo pienso como una superficie cerrada, incluyendo la tapa. Bien. Bueno, puedo ir viendo que los límites de integración son los siguientes. En z esto va a ir de 0 a 4 menos raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto va a venir así. ¿Bien? Y ahora si hago la proyección la hago en el plano XY. Si hago la proyección en el plano XY, esto queda como una circunferencia de radio 4. Bien, si quieren lo graficamos. Esto que voy a hacer acá es la proyección en el plano XY. En realidad parece una circunferencia de radio 1, pero créanme que es una circunferencia de radio 4. Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 4 cuadrado. Bien, esta es la proyección en el plano XY. Bien, si se dieron cuenta, la proyección me dio una circunferencia, entonces quizás me convenga usar coordenadas cilíndricas. Bien, entonces eso lo anotamos acá, también coordenadas cilíndricas. Entonces esto como viene, x igual a radio coseno de tita igual a radio de seno de tita y z igual a z. Bien, entonces ojo acá, ya sé que tita va a ir de 0 a 2 pi, el radio va a ir de 0 a 4 y en z esto como queda. Bueno, z va a ser mayor o igual a 0. Y recuerden esta relación, ¿no? Para coordenadas cilíndricas sé que la suma del cos cuadrado de x y de y son iguales al radio cuadrado. Entonces reemplazando acá, esto quedaría como z que es mayor o igual a 0 y menor o igual a 4 menos radio. Y en esto estoy aplicando coordenadas cilíndricas. Y el jacobiano, ¿no? Recuerden que el jacobiano es este. Bien, entonces planteamos la integral triple.
esto como queda, la integral triple, tita que va de 0 a 2pi, radio que va de 0 a 4, z que va de 0 a 4 menos radio, y ojo acá tenemos la divergencia que me dio 2z por radio. Bien, el radio que tenemos ahí es el radio de la matriz, el determinante de la matriz jacobiana asociado al cambio de variable. Bien, diferencial de radio, diferencial de tita y diferencial de mentira. Primero va diferencial de z, diferencial de radio y diferencial de tita. Bien, acá escribo bien las cosas. Bien, entonces me queda integral que va de 0 a 2pi. Acá me queda la integral de radio que va de 0 a 4. Acá me queda radio. Y 2 por radio. Y tengo z, ¿no? Si integro z, esto queda como z cuadrado sobre 2. Y esto lo tendría que evaluar en 0 y en 4 menos radio. Todo esto por diferencial de radio y diferencial de tita. Si llama vivo, la integral de 0 a 2pi, diferencial de tita es igual a 2pi. Bien, si se fijan, en el recinto de integración de radio no tengo nada en función de ti, así que acá me puedo mandar a decir que tengo 2pi por la integral de radio que va de 0 a 4 de, bueno, este 2 con este 2, chao. Así que acá me queda radio por 4 menos radio cuadrado menos 0. Por diferencial de radio. A ver, vamos a ver cómo queda eso. Lo voy a hacer con una aplicación, porque calculadora ya no tengo. Bien, esa integral me da 2pi por 64 tercios. Y esto es igual a 128 sobre 3 por pi. Bien, entonces ya tengo la integral del volumen de la superficie cerrada, ¿no? Que es 128 tercios por pi. Bien. Bueno, digamos que yo ya tengo este valor, ¿no? 128 tercios de pi. Puede ser que me haya equivocado, pero yo quiero que se entienda el procedimiento. Esto es lo que yo busco, ¿no? Que es lo que no puedo obtener con esta integral que yo quise plantear. Lo que voy a hacer ahora es calcular la circulación, pero de la tapa. Bien, ojo con la normal de la tapa. Bien, para que se entienda un poco mejor, también voy a hacer un gráfico. De hecho, voy a aprovechar este que tengo acá. Copio y pego. Bien, entonces vamos a dibujar solamente, o vamos a tener en cuenta la tapa. Ay, vamos a borrar esto. Ojo con la tapa. Bueno, está costando esta parte, bien. Bien. Ojo con la tapa, ¿no? Yo les dije que la tapa iba a tener una normal apuntando hacia abajo. Bien, y si ustedes se avivan, o se dan cuenta, esta tapa está contenida en el plano XY, o sea, en el plano z igual a 0. Bien, esto es bastante importante, ¿no? Bien, entonces, de hecho, fíjense que la proyección, ¿no?, de la tapa en el plano XY termina siendo esta misma circunferencia que yo obtuve acá, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 cuadrado. De hecho, lo ponemos acá. Bien, entonces, ahora sí, planteamos la integral doble acá. Z igual a 0 de el campo vectorial por la normal por diferencial de S. Bueno, la integral doble, bueno,
saben que me va a quedar esta circunferencia, ¿no? En la proyección del plano XY, así que como trabajamos con un integral doble, usamos coordenadas polares. Así que ya sabemos que θ va a ir de 0 a 2pi y el radio va a ir de 0 a 4. Y ojo acá, vamos a... Bueno, capaz fue muy pronto para poner eso, pero nada, ya se dieron cuenta. Vamos a tener el integral doble, ¿bien? Vamos a tener el integral doble del producto del campo vectorial, que bueno, el campo vectorial saben que es igual a xz y z, x cuadrado más y cuadrado, ¿bien? Por la normal al plano. Bueno, en este caso, como la tapa está contenida en el plano, yo voy a tomar como normal al versor 0, 0, menos 1. Bien, tomo este versor, ya es un versor, ¿no? Entonces, en el caso del campo vectorial, no hace falta que copie los primeros dos términos porque sé que al hacer producto escalar se terminan anulando. Únicamente voy a tener en cuenta la tercer componente, x cuadrado más y cuadrado. Bien, a ver, esperemos que me dé el espacio. Todo esto por diferencial de y diferencial de x. Haciendo el producto, esto queda como x cuadrado más y cuadrado y todo esto por menos. Bien, sacando el menos fuera y haciendo cambio de coordenadas a coordenadas polares, esto queda como la integral que va de 0 a 2pi, radio que va de 0 a 4, y x cuadrado más y cuadrado, recuerden que en coordenadas polares eso también es igual a radio cuadrado. Por radio, este radio se debe a la matriz jacobiana, ¿no? Al determinante de esa matriz jacobiana por el cambio de variables, por diferencial de radio y diferencial de θ. Bueno, esto me va a dar menos 2pi por el integral que va de 0 a 4 de radio al cubo por diferencial de radio. ¿Esto cuánto me va a dar? Menos 2pi por 4 al cubo. No, mentira. 4 a la cuarta. Sobre 4. Bien, a ver, vamos a ver cuánto da esto. 2 por 4 al cubo. Esto me da 128. Menos 128 pi. Bien, bien, esto que acabo de obtener acá es la circulación de la tapa, que me dio menos 128 pi. Lo que yo quiero obtener es esta integral, entonces simplemente lo que hago es un despeje, ¿no? Acá tendría que hacer la diferencia. O sea, si paso al otro lado me queda 128 dividido 3. Ah, me queda una suma, más 128. Bien, eso me da 512 sobre 3. 512 sobre 3pi. Pero hay que tener una cosa en cuenta. En realidad, este flujo que yo acabo de hallar no es el que me piden. ¿Por qué? Porque en mi gráfica, acá, en mi gráfica yo dije que mis normales apuntan hacia el interior. Pero usando el teorema de Gauss y haciendo una descomposición, esta normal termina apuntando fuera de la superficie, ¿bien? Pero sin embargo el que me piden acá es el que apunta hacia adentro. Entonces en este caso, para obtener el flujo que a mí me piden, tendría que multiplicar este resultado por menos. Bien, entonces una vez que yo, digamos, multiplico este flujo por menos 1, esto sí me termina dando lo que a mí me piden. Bien, si no, no estaría respetando el sentido de la normal que ellos piden en el enunciado. Y nada, este es el resultado, menos 512 sobre 3pi. Bien, ahí terminaba este primer ejercicio. Bien, ahí termina el ejercicio. A ver, la verdad que lo hice un poco apurado. Me parece que me haya equivocado, pero la idea es que se entienda cuál era el procedimiento, ¿no? Para resolver este ejercicio. Si ustedes iban a encarar directamente con este integral, la verdad que hubiese quedado un poquito feo, ¿no? Yo lo veía un poco difícil encarar esto por este lado. A ver, el tema del dibujo es bastante fácil, a ver dónde voy a proyectar también en el plan de XY, pero como les digo, si quiero encarar por este lado, no iba a poder. La idea de este ejercicio era hacer esto, plantearlo como un cuerpo cerrado, restarle el flujo de la tapa y chao. Y después multiplicar por menos 1 para respetar el sentido de la normal. Bien, bueno, vamos con el segundo ejercicio.
A ver, en el segundo ejercicio, vamos a ver qué pide. Dice, calcule la circulación del campo vectorial G que va de R3 a R3 definido por, bueno, toda esa expresión a lo largo de la curva C que está dada como una recta, ¿no? Que es la intersección de dos planos, desde el punto 1, 0, 0 hacia el punto B, 0, 1 medio, medio. Ojo, no es una superficie cerrada, entonces ni se les ocurra intentar aplicar stocks acá, ¿bien? Eh, la verdad que en este caso no, yo no parametrizaría o no dibujaría la intersección de estos dos planos porque saben que termina siendo una recta. Ustedes haciendo la diferencia de dos puntos hallan la recta y listo, ¿no? Eso lo saben parametrizar. El tema quizás a mí lo que me inquieta un poquito es tener que encarar, ¿no? La circulación. Ustedes saben que la circulación lo van a encarar así. Como no es una curva cerrada, de hecho es un segmento, ¿no? Ese segmento es una recta, la curva, o sea, sería una recta. Esto lo deberían encarar así. La integral que va de un valor de sub 0 a un valor de sub 1 del campo vectorial evaluado con la función vectorial, o sea, la curva parametrizada, por la derivada de la curva parametrizada. ¿Bien? O de la función vectorial. El tema es que yo lo veo muy difícil. Trabajando con esta expresión, la verdad que me incomoda mucho tener que evaluar la curva parametrizada. Entonces, acá es donde yo siempre les digo, che, si la curva no es cerrada, si ven que esto no sale por stocks, fíjense, o sea, chequeen que el campo sea conservativo, ¿bien? Si el campo es conservativo, podemos ir por la función potencial y ya está. Muchas veces los ejercicios van por ese lado. Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta si el campo es conservativo? Bien, bueno, si ustedes se fijan, el campo G, que es el siguiente, eh, es una función continua de clase 1, o sea, si ustedes miran las componentes son polinomios, entonces no habría problema, ¿no? Acá se nota que es diferenciable, no tendría problema con eso. ¿Qué más? Bueno, sería simplemente conexo, no tendríamos problema con eso. Quizás lo que nos queda ver es ver si el campo o la matriz jacobiana es simétrica. ¿Bien? Bueno, acá yo digo que de clase 1. Y bueno, ahora vamos a calcular allá la matriz jacobiana, ¿no? Ver si es simétrica. Vamos a ver, esto queda como 12x y z más 2, la derivada respecto de x queda como 12 y z, la derivada respecto de x, 12 y z, la derivada respecto de y queda como 12 xz y la derivada respecto de z queda como 12 xy. Bien, la derivada respecto de x de la segunda componente, esto queda como 12 xz, la derivada respecto de y da 0 y la derivada respecto de z queda como 6x cuadrado. Después vamos con la tercera fila, la derivada respecto de x, esto queda como 12 xy, la derivada respecto de y queda como 6x cuadrado y la derivada respecto de z es 0. Bien, entonces si se fijan, esta matriz jacobiana es simétrica, por lo cual yo puedo decir que G es un campo conservativo. Bien, entonces como es un campo conservativo, en lugar de tener que calcular la integral de línea, ¿no? O la circulación, con esta expresión puedo hacerlo a través de la función potencial. Bien, o sea, la integral, ¿no? Que va de A a B a lo largo del segmento AB, dado el campo vectorial G, lo puedo calcular como la función potencial evaluada en B menos la función potencial evaluada en A. Bien, va a ser mucho más fácil por ese lado. De hecho, creo que el ejercicio estaba preparado para esto. O sea, estaba hecho a propósito para que ustedes tengan que llegar a esto. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a encarar este ejercicio? Vamos a hallar la función potencial. Entonces, para esto tenemos que tener presente lo siguiente. Este campo vectorial que yo tengo acá, en realidad es el gradiente de esa función potencial. Bien. O sea que esta expresión que yo tengo acá es la derivada
respecto de x de esa función potencial. Esto que tengo acá es la derivada respecto de y. Y esto es la derivada respecto de z. Bien, son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la función potencial? Bueno, lo que hacemos es tomar la derivada respecto de x e integrar, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿cómo queda esto? La integral, bueno, de x queda x cuadrado sobre 2, así que esto queda como 6x cuadrado por y por z más 2x. Y realmente no sé si había algo en función de y o z, así que voy a poner una función que represente algo, ¿no? Y en función de y z. Bien, así quedaría la función potencial. Pero esto no termina acá. Para ver si tenía alguna expresión en función de y o z, vamos a derivar otra vez. Y derivamos respecto de y. Esto me va a dar 6x cuadrado por z más la derivada respecto de y, de esta expresión. Y esto que tiene que ser igual a 6x cuadrado por z. Bien, acá si despejo, estas dos expresiones se terminan anulando y me quedaría integrar esta expresión. Bien, si integro esta expresión, ojo con poner constante, realmente pude haber tenido algo en función de z, así que acá esto lo voy a expresar como b, una función b en función de z, beta en función de z, ¿no? Entonces esto lo reemplazo acá en esta expresión. Entonces la función potencial queda como en 6x cuadrado y z más 2, en realidad más 2x acá, guarda, soy un peligro, más 2x más beta en función de z. Bien, entonces ahora para hallar esa expresión, derivo respecto de z y vamos a ver cuánto me da. Esto me da 6x cuadrado por y más derivada en función de z. Y esto aquí tiene que ser igual a 6x cuadrado por y menos 1. Entonces, beta derivada en función de z es igual a menos 1. Y si yo integro, esto me termina dando menos z. Más constante de integración. Ahora sí. Bien, menos z más k. Entonces, ¿cómo queda la función potencial? Esto queda como 6x cuadrado por y más z más 2x menos z más k. Bien, entonces ahora lo que yo debería hacer, nada, es plantear esta integral, pero evaluando esos dos puntos que a mí me dieron. Sería evaluar esto en los puntos que no me acuerdo cuáles eran. En b es igual a 0, 1 medio, 1 medio. Menos la función potencial evaluada en 1, 0, 0. Bien, si evalúo esto en 0, 1 medio, 1 medio, esto me da 6 por 0, chao, por más 2 por 0, chao, menos z, que es menos 1 medio. Menos 1 medio más k, menos toda esta función potencial evaluada en 1, 0, 0. Me da 0 más 2 más 0 más k. Y esto me termina dando menos 1 medio más 2. Y esto es igual a 1 medio más 2. Esto es igual a 3 medios. Y con eso ya obtuve el valor de la circulación. Bien, con eso termina el segundo ejercicio. 3 medios. Para que
No, igual paren que hice algo mal. Acá iba -2. Porque me queda... Acá no sé por qué puse +2. Da -2. Entonces esto me termina dando -5 medios. Ahora sí, perdón. Me estaba equivocando en eso. No, bueno, ahora sí. Me da -5 medios. Bien, no, estaba chequeando por las dudas. La función potencial es la correcta. Y nada, bueno, a mí me dio -5 medios. Puede ser que me haya equivocado, puede ser, pero como le digo, la idea es siempre hacer un análisis del ejercicio, ¿no? En este caso, si ustedes parametrizaban, no digo que estuviese mal, pero les hubiese quedado un choclazo, ¿no? Después evaluando en el campo vectorial esa función vectorial, nada, hubiese quedado un choclazo, como les digo, y salía más rápido si lo planteaba con la función potencial, estudiando a ver si el campo es conservativo. Bien, vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio. Bueno, lo vamos a hacer acá. Bueno, ahora sí, retomamos con el tercer ejercicio. Perdón, me fui a cenar, venía de dar 2 horas de clase, no comí nada, así que no fui igual. Bien, dice, calcule la circulación del campo vectorial, ojo que es un campo que va de R2 a R2 a lo largo de la curva ortogonal a la familia dada por I igual a AX más 2, que pasa por el punto 0,1 recorrido en sentido horario. Fundamente el cálculo. Bien, guarda con este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es hallar la curva ortogonal a la familia dada por I igual a x más 2. Bien, o sea, tenemos que hallar la familia de curvas ortogonales a esta otra familia. Recuerden que esta es una familia porque tiene una constante A. Bien, entonces, ¿qué otra cosa más? Bueno, me dicen que la curva de esa familia, eh, o sea, esa curva a esta familia, perdón, la curva, ¿no? Ortogonal a esta familia de curvas pasa por el punto 0,1. O sea, primero vamos a hallar la familia de curvas ortogonales a esta que me dan acá. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bien, primero hallo una ecuación diferencial. Derivo esta expresión y me queda y' igual a a. Y lo que voy a hacer es reemplazar esto acá, en la primera ecuación que yo tenía. Entonces esto queda como y igual a y' por x más 2. Bien, pero como tengo que hallar la familia de curvas ortogonales, lo que hago es cambiar y' por -1 sobre y'. Entonces esto como va quedando como y igual a -1 sobre y' por x más 2. Bueno, el 2 lo puedo pasar como -2 y esto queda así, menos x por y'. Bien, acá lo que hago es pasar y' del otro lado, esto queda y menos 2. Y' los descompongo como diferencial de y, diferencial de x y lo paso hacia el otro lado. Bien, entonces resuelvo esta ecuación, resuelvo las integrales y esto queda como y menos 2 al cuadrado sobre 2 y esto queda como menos x cuadrado sobre 2 más constante de integración. Bien, bueno, lo que vamos a hacer ahora es hallar la constante, ¿no? Sé que esta familia de curvas ortogonales a esta dada, o sea, yo tengo que tomar una curva en particular, ¿no? Que es la que pasa por el punto 0,1. Entonces lo que hago es reemplazar acá, ¿no? Y es igual a 1, así que acá me queda 1 menos 2 al cuadrado dividido 2 igual a menos 0 cuadrado más sobre 2 más constante. Acá me queda un medio igual a la constante de integración. Bien, entonces la curva a la que yo llego es y menos 2 al cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 más un medio. Si multiplico por 2 en ambos lados, el denominador pasa a ser 1, ¿no? Y bueno, a ver, hagamos esto. X cuadrado sobre 2 más y menos 2 al cuadrado
dividido 2 igual a 1/2. Multiplicando por 2 en ambos lados me queda x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. Bien, entonces ya tengo la curva, ¿no? Es una curva cerrada y bueno, me pide que calcule la circulación del campo vectorial a lo largo de esta curva en sentido horario. Guarda con eso. Bien, vamos a dibujar esta curva en R3. Vamos a ver cómo. Bien, la curva tiene radio 1 y su centro es el punto 0,2. O sea que esta sería la circunferencia. Y ojo que me piden que recorra el sentido en sentido horario. O sea que esto viene así. Bien. Bueno, esta es la curva x cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. Bien. Fíjense, es una curva cerrada, así que acá lo que yo podría hacer es usar el teorema de Green. Bien, pero tengan en cuenta una cosa. ¿Qué pasa con el teorema de Green? Cuando usamos el teorema de Green, lo que nos impone el teorema es que el sentido de la circulación es antihorario. Bien, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer a fin de cuentas? La circulación en sentido positivo es igual a la integral doble, bien, de la derivada respecto de x de la segunda componente menos la derivada respecto de y de la primera componente. Lo que vamos a hacer es multiplicar por menos, bien, para obtener la circulación. Lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros, digamos, obtengamos la circulación con Green, que sería en antihorario, vamos a multiplicar por menos y obtenemos lo que nos pide, ¿no? La circulación en sentido horario, bien. Entonces, nada, lo primero que voy a hacer es copiar el campo vectorial. Lo voy a copiar acá, que es h de xy con primer componente 3x por y cuadrado más 2y igual a 3x cuadrado por y menos 4x. Bueno, esto me lo voy a mover abajo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo queda esta diferencia de derivadas parciales. A ver, la derivada respecto de x de la segunda componente es igual a 6y menos 4. Bien. No, mentira. Qué animal que soy. Esto queda como la derivada parcial respecto de x de la segunda componente me queda 6x por y. Ahora sí. Menos 4 menos la derivada respecto de y de la primera componente de ese campo vectorial. Que me da, bueno, también me da 6xy más 2. Entonces esto como queda 6xy menos 4 menos 6xy menos 2. O sea que esto me da menos 6. Entonces, si quiero calcular la circulación de la curva cerrada, teniendo la curva cerrada en sentido antihorario, esta integral es igual a la integral doble de menos 6 por diferencial de y diferencial de x. Entonces si se fijan, puedo sacar el menos 6 y esta integral doble a que es igual al área de la región encerrada por esa circunferencia. Bien, que como es una circunferencia de radio 1, el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 1 al cuadrado. Esto es igual al área, que termina siendo pi por 1 al cuadrado. Entonces, esto aquí es igual. Esto es igual a menos 6pi. Bien, pero ojo,
esta era la circulación a lo largo de la curva cerrada, pero en sentido antihorario. Lo que yo busco acá es la circulación en sentido horario. Entonces, ¿qué pasaría acá? El resultado lo tengo que multiplicar por -1. Así que esta circulación, ¿cuánto me termina dando? Bueno, me termina dando 6pi. Bien, nada más. Esto era lo que teníamos que hacer en este tercer ejercicio. Eh, a ver. No, sí, yo creo que da esto. No hay problema. No, era esto, resolver primero la ecuación diferencial, esto del primer parcial, y ya la segunda parte era aplicar el teorema de Green, que me olvidé de ponerlo acá. Lo voy a poner así, lo leo. Bien, vamos con el último ejercicio. El segundo ejercicio en realidad es un ejercicio de la guía de derivabilidad. Hay uno parecido a este, pero que es básicamente lo mismo, ¿no? Allá las derivadas parciales te dan una ecuación y verificar que esa suma te da cero. Bien, no, este yo creo que era bastante fácil. Eh, Quizás esto es lo que podía llegar a incomodar un poco. F no es no es un campo escalar, es una función escalar de análisis, una función que va de R a R. Nada más, pero bueno, vamos resolviendo este ejercicio. Yo sé que f es una función que va de reales en reales, es derivable y todo eso. O sea que existe la derivada. Bien, existe la derivada en f. Y yo tengo esta función, ¿no? F de xy igual a 1 sobre x por f compuesta con y sobre x. Bien, esto bueno. Eh, ¿Qué más me dice? Bueno, que la función está definida. La función f, ojo que f mayúscula ya es un campo escalar, está definida de la siguiente manera. Para todo x perteneciente a los reales menos el 0. Bien, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Bien, entonces fíjense que acá aparecen estas dos expresiones. Bueno, son las derivadas parciales respecto de x y respecto de y de f. Bien, entonces la derivada respecto de x es igual a, bueno, ojo que acá tengo 1 sobre x y acá tengo algo que está en función de x. Entonces, ojo acá que cuando haga la derivada tengo que tener en cuenta que tengo la derivada de un producto. Perdón, es el producto de derivada. Perdón, es la derivada, sí, la derivada del producto de dos funciones. Perdón, ya es el cansancio. Entonces, la derivada de 1 sobre x, ya saben que esto me da menos 1 sobre x cuadrado por f compuesta con y sobre x más 1 sobre x, y la derivada de y sobre x me va a dar menos y sobre x cuadrado por f derivada compuesta con y sobre x. Ojo que no es f derivada respecto de x o f derivada respecto de y. F es un campo escalar. Lo dice el mismo enunciado, ¿no? F va de R en R. Bien, entonces vamos a reacomodar esta expresión. Y esto como queda, queda como menos 1 sobre x cuadrado por f compuesta con y sobre x menos y sobre x al cubo por f derivada de y sobre x. Bien, eso con respecto a la derivada de f respecto de x, ¿no? Y ahora vamos con esta segunda derivada, la derivada respecto de y. Vamos a ver cómo queda. Bueno, me queda 1 sobre x por la derivada de la expresión que yo acá tengo dentro, que me queda 1 sobre x por f derivada compuesta con y sobre x. Entonces esto como queda como 1 sobre x cuadrado por f derivada compuesta con y sobre x. Bien,
Entonces, ahora sí, voy a la parte que me dice, bueno, verificar que esta suma te da 0. Bien, me queda x por la derivada respecto de x de la función f, que bueno, esto es igual a menos 1 sobre x cuadrado por f compuesta con y sobre x menos y sobre x al cubo por f derivada compuesta con y sobre x. Todo esto menos, no mentira, todo esto más y por la derivada respecto de y de la función f, ¿no? Me queda 1 sobre x cuadrado por f compuesto con y sobre x más la función f sin derivar, ¿no? La f mayúscula, el campo escalar. Que eso es igual a 1 sobre x por f compuesta con y sobre x, y esto es igual a 0. A ver, acá vamos a hacer la distributiva con x, esto me queda menos 1 sobre x por f compuesta con y sobre x menos y sobre x cuadrado por f derivada compuesta con y sobre x más y sobre x cuadrado por f derivada compuesta con y sobre x más 1 sobre x por f compuesta con y sobre x, y esto es igual a 0. Y si se fijan, se cumple esta igualdad. Miren que este primer término se anula con el último y este término se anula con este. Entonces acá demuestro que esa suma o esa ecuación es igual a 0. Bien, nada más. Con esto, digamos, terminamos la parte práctica. Bien, no me parece tan heavy. Que capaz el primer ejercicio sí era medio rebuscado, pero bueno. Vamos al teórico. Ah, los teóricos, mejor dicho. Vamos a ver qué tenemos por acá. Dice, indique si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Si es verdadera, proporciona una demostración. Caso contrario, exhibe un contraejemplo. Bien. En el primer ejercicio, en el T1A, a ver, en el T1A, ¿qué tenemos? Dice, el campo escalar F, o sea, el campo escalar que va de R2 a R, cuya expresión es esta, ¿no? Es esta. Dice, admite en el punto 0,1 derivada en toda dirección, pero no es diferencial en dicho punto. Bien, o sea, lo que me está diciendo es que la función es derivable para toda dirección, pero no es diferenciable. Bueno, vamos a verificar eso. Yo quizás acá arrancaría estudiando la derivabilidad, ¿no? Para toda dirección. Entonces recuerden que la derivabilidad, ¿cómo la estudiamos? Para toda dirección, o sea, bueno, es la derivabilidad de f en el punto 0,1. Bien, entonces la derivabilidad, recuerden que es igual a la derivada en el punto 0,1 dado un versor. Bien, mi versor es este. Yo lo llamo U. No sé, algunos le ponen a B. Eso ya queda a criterio de ustedes. Esto yo lo llamo U sub 1 y U sub 2. Entonces, esto lo hacemos por definición. Tenemos el límite de h tendiendo a 0 de f en 0 más h por u sub 1 más 1 por h por u sub 2. 1 más h por u sub 2, ¿no? Perdón. Menos la función en 0,1. Bien, bien, bien. Y todo esto dividido h. Una cosa acá, ya que estamos, me olvidé de escribir eso. La función en el punto 0,1
es igual a 1. Bien. El límite de h tendiendo a 0. Bueno, ¿cómo obtenemos eso? Donde tengo x, lo que yo voy a hacer es reemplazar por h por u sub 1. Y donde tengo y, reemplazo por 1 más h por u sub 2. Entonces, ¿cómo va quedando este cociente? Me queda 1 más raíz cúbica de x cuadrado, o sea, h cuadrado por u sub 1 cuadrado, más 1 más h por u sub 2 menos 1, y todo esto en la raíz cuadrada, menos la función en el punto 0,1, que es 1. Y todo esto dividido h. Bien, acá también, ¿no? Se anulan los unos. Entonces acá me quedaría h cuadrado por h al cubo, ¿no? Me queda raíz cúbica de h al cubo. Ojo que acá eso me da h. Recuerden recuerden que la raíz, cuando la raíz y el exponente son números impares, no queda módulo. Bien, solamente cuando son pares. Entonces acá me va a quedar únicamente h. Bien, y acá me quedaría raíz cúbica de u sub 1 al cuadrado por u sub 2. Bien, y todo esto dividido h. Acá, si se fijan, entre la raíz cúbica y el cubo, chau. Y esta h con esta h se simplifican, entonces la derivada direccional para cualquier versor va a tener la siguiente expresión. Es la raíz cúbica de u sub 1 al cuadrado por u sub 2. Bien, entonces esta es la expresión de la derivada direccional para cualquier versor perteneciente a R2. Bien, con esto digamos prueba que existe que existe derivada para toda dirección. Bien, entonces todavía no termina el ejercicio. Está bien, el ejercicio es derivable, yo lo demostré, pero con eso no puedo asegurar si es diferenciable o no. Entonces hay que recordar una cosita, ¿no? Si una función es diferenciable, tiene que cumplirse esta igualdad, ¿no? Recuerdan que si la función es diferenciable en un punto, qué sé yo, en un punto x sub 0 y sub 0, da un versor, ¿qué pasa? Si es diferenciable, se cumple que esta expresión, que la derivada direccional es igual al gradiente de esa función en ese punto por el versor. Bien, si la función es diferenciable, esta igualdad se va a cumplir. Bien, entonces, bueno, yo ya tengo la expresión de la derivada direccional, ¿no? Que es raíz cúbica de u sub 1 al cuadrado por u sub 2. Bien, entonces vamos a hallar el gradiente. Vamos a hallar el gradiente. El gradiente, saben ustedes que es hallar simplemente las derivadas parciales, ¿no? Ir armando esto. La derivada, el gradiente en el punto 0,1 me obliga a mí a hallar las derivadas parciales. Y la verdad que, a ver, ¿qué es lo que la mayoría de ustedes haría? Tomaría esta función f de x y lo que haría es justamente ponerse a derivar respecto de x y respecto de y. Pero puedo aprovechar que yo conozco la derivada direccional, ¿no? Para todo versor. Yo sé que la derivada respecto de x en el punto 0,1, ¿no? Es igual a la derivada direccional de f en el punto 0,1 dado el versor 1, 0. Bien, o sea, se podría decir que la derivada respecto de x es un caso particular de la derivada direccional cuando el versor es igual a 1, 0. Bien, y esto me termina dando 0. Si lo reemplazo acá, ¿no? O sea, fíjense que esto sería 1 y esto sería 0. Se anula. Y lo mismo va a pasar con la derivada respecto de y. Esto va a ser la derivada respecto de y, es un caso particular de la derivada direccional, ¿no? Que en este caso el versor va a ser igual al 0,1, que también me da 0. Entonces yo acá llego que el gradiente de la función f en el punto 0,1 es igual a 0,0. Bien,
Entonces, fíjense que cuando quiera establecer esta igualdad, ¿no? Que yo les mencioné acá. Ahora sí lo voy a escribir bien. Si yo tomo esto por 0,1, 0,1, yo ya tengo esta expresión, ¿no? Esta derivada direccional que lo acabo de obtener, que dijimos que es igual a la raíz cúbica de u sub 1 cuadrado por u sub 2. ¿Bien? ¿Y pero qué pasa si yo lo quiero igualar a la expresión si lo quiero igualar al gradiente, a la expresión que me da el gradiente por el versor? Esto me da 0, 0 por el versor, ¿no? U sub 1, U sub 2. ¿Y qué pasa? ¿Llego a la misma expresión? No, no llego a la misma expresión. Entonces no se cumplió la igualdad, por lo cual yo puedo decir que la función no es diferenciable. ¿Bien? Es falso el enunciado, no es diferenciable. Bueno, ¿cómo se dice? Bueno, no es diferenciable, así que esto sería, el primer es verdadero. Bien. La parte B eh, es falso. O sea, fíjense que lo que les dan es una curva frontera, o sea, una curva cerrada, y les hablo de un campo vectorial. Bien, o sea, les dan un campo. No, mentira. No les dan un campo vectorial, les dan un campo. Les dan un. Mejor dicho, un campo escalar. Bien, que va de R3 a R. Es continua, diferenciable, con eso no hay problema, porque es de clase 2. Y da una curva cerrada. eh, a ver, vamos a leerlo bien. No, estoy tirando humo. Ellos dicen, ¿no? En el enunciado dicen, si F, ¿no? Es un campo escalar que va de R3 a R y es de clase 2, o sea, es diferenciable también. Y a su vez dice que tenemos una curva regular, una curva seccionalmente regular, ¿bien? Podría decir que es una curva cerrada. Tiene esas dos cosas, dice, bueno, la integral de línea, o sea, la circulación del campo vectorial es igual a 0. Ojo que el campo vectorial en realidad no terminan obteniendo con el gradiente, ¿bien? Con el gradiente de ese campo escalar. O sea, mi campo vectorial va a ser el gradiente de ese campo escalar que va de R3 a R. Bien, entonces, cuidado con este ejercicio. Bien, como les decía, guarda con esas cosas. Acá la clave es que diga que el campo escalar es de clase 2. Bien, entonces, nada, vamos a... Es verdadero. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, justamente trabajando con un campo escalar de forma genérica. Bien, entonces vamos a asumir que tenemos una curva cerrada. Que de momento no le vamos a dar pelota a eso. Pero sí sabemos lo siguiente. Va a ser la circulación a lo largo de la curva cerrada en sentido horario, antihorario, no importa. Del gradiente de la función. ¿Qué era? ¿G o F? F. Por diferencial de S. Vamos a demostrar que esto es igual a 0. Entonces, tengamos en cuenta esto primero. F es una función de clase 2. Bien, siendo F una función que va de R3 a R. Esto es bastante importante que me diga que es de clase 2. Eso que indica que las derivadas parciales, por lo menos hasta las derivadas parciales de segundo orden, o sea, las derivadas parciales de primer y de segundo orden son continuas. Bien, entonces, vamos a suponer que yo tengo esto, ¿no? F de x y z es igual a, qué sé yo. Bueno, vamos a suponer que es una función f de x y z. Bien, entonces cuando yo haya el gradiente de esta función, sé que sus componentes van a ser p, q y r. Bien, las componentes de este gradiente de f son funciones continuas porque recuerden que el enunciado me decía que f era de clase 2. Bien, y lo mismo va a pasar con las derivadas de segundo orden, también van a ser expresiones continuas. Bien, funciones continuas. Entonces, lo que voy a hacer ahora yo es plantear, ¿no? Ahora yo tendría la integral
de línea a lo largo de la curva cerrada, donde mi campo vectorial termina siendo el gradiente. Bien, que esto es lo que yo ya venía diciendo. Entonces, como es una curva cerrada, ¿qué puedo aplicar yo? El rotor. Bien, y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aplicamos el rotor, bien, del gradiente de la función f de x y z. Bien. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto queda como la derivada respecto de esto queda como la derivada respecto de x, derivada respecto de y derivada respecto de z. Una cosa, en vez de poner PQR vamos a poner lo siguiente, así se entiende mejor esto. Esta es la derivada respecto de x, esta es la derivada respecto de y esta es la derivada respecto de z. Bien, así se entiende mucho mejor y se va a entender a lo que quiero ir. Bien, entonces acá vamos a poner f derivada respecto de x, f derivada respecto de y f derivada respecto de z. Bueno, si hacemos las derivadas, o sea, acá tendríamos las derivadas de segundo orden, ¿no? Esto menos esto. En la derivada respecto de z lo voy a derivar respecto de y. Bien, entonces me queda esta derivada zi menos esta derivada la derivo respecto de z, que cuánto me da. Esto queda así, ¿no? Zi menos derivada de perdón, de iz. Bien, acá me queda menos, me olvido de esta columna, derivada respecto de x de esta y menos derivada respecto de z de esa otra. Bien, acá me queda derivada respecto de z, derivada respecto de x menos derivada respecto de x, derivada respecto de z. Bien, y en la última componente, ¿qué me queda? Esto, ¿no? Este producto cruzado, derivada respecto de y, la derivada respecto de y, ahora la derivo respecto de x, menos esta derivada respecto de x, la derivo respecto de y. Bien, entonces ustedes me dirán, ¿y a qué llegas con esto, Leo? Recuerden que como esto es una función de clase 2, sé que las derivadas parciales de segundo orden también son continuas. Y por ser continuas, entonces se cumple un teorema, ¿no? ¿Te recuerdan el teorema de Schwarz que decía que las derivadas cruzadas eran iguales? Che, si me equivoco al escribir esto, por favor, corríjanme. Entonces yo sé lo siguiente, ¿no? Por ser continuas de clase 2, sé que esta derivada es igual a esta otra. Lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haga esta diferencia? Si ustedes se fijan, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Entonces el rotor en este caso me va a dar el vector nulo. ¿Qué va a pasar entonces cuando haga la integral? Cuando haga la integral, bueno, yo voy a tener el vector nulo multiplicado por la normal. No, está bien, para que esto era... O sea, cuando yo quiera aplicar, ¿no? Esto no iba, no, perdón. Cuando yo quiero aplicar, ¿no? El teorema de Stokes, bien, una vez hecho el rotor, bien, o sea, yo tengo la circulación a lo largo de la curva cerrada. Cuando yo aplique, ¿no? El rotor, voy a tener la integral doble de una región, la región de integración del rotor que me dio el vector nulo por la normal, y esto yo sé que me va a dar 0. Bien, o sea, todo esto lo demostramos con el rotor. Bien, o sea, ¿por qué me da 0 esto? Porque justamente la función es de clase 2. Entonces, al aplicar el rotor, me queda como la diferencia de las derivadas cruzadas. Yo sé que al ser iguales estas expresiones, las expresiones o acá las diferencias que yo tengo me terminan dando 0. Bien, por eso digo que el rotor es igual al vector nulo. Nada más.
iba por este lado este ejercicio. Era un poquito rebuscado, pero salía. Bien, así que este segundo, al principio igual pensé que era falso. La verdad que me esmeré un poquito buscando un campo escalar tal que digamos las derivadas segundas, aplicando rotor me dé algo distinto al vector nulo, pero la verdad que al final me di cuenta que por el teorema de Stuart siempre me iba a dar un vector nulo. Yo buscaba una función tal que esto no se cumpla, pero me di cuenta que, digamos, generalizándolo, chao, llegaba siempre a lo mismo. Este por ahí estaba un poquito rebuscado, pero salía. Así que los dos para mí son verdaderos. Bien, hacemos el teórico 2 y ya nos retiramos. Sé que lo estoy haciendo muy largo y pido disculpas. El teórico 2. Bien, nada, acá son como demostraciones o cosas que tengo que ir resolviendo. Fíjense que en el teórico 2, en el primer punto, ¿qué dice? Muestre que si existe g derivada parcial en el punto x sub 0 para todo versor u y x sub 0 es un punto de extremo local en g, entonces la derivada parcial dice derivada direccional en el punto x sub 0 para todo versor es igual a 0. A ver, yo sé que existe, ¿no? Esta expresión. O sea, yo sé que existe la derivada direccional en g dado un punto x sub 0 y un versor u. Bien, esta derivada direccional existe para todo versor. Bien. No me voy a. No me dice que, digamos, cuál es el dominio, ¿no? De la función, no me dice si es R2 o R3. Solamente sé que n es mayor a 1. O sea, puede ser R2, R3, R4, no importa. Yo sé que solamente existe la derivada direccional en ese punto, bien para todo versor. Y otra cosa que me aclaran es que tengo un extremo relativo en extremo relativo, extremo local de G en el punto X sub 0. Bueno, en este punto, que es un punto genérico. Entonces yo sé una cosa, ¿no? Yo sé que si tengo un extremo local en ese punto, las derivadas parciales respecto de X y respecto de Y de ese campo escalar G tienen que ser iguales a 0, ¿no? Por ser punto, o sea, por ser extremo relativo, tienen que ser punto crítico. Las derivadas parciales se tienen que anular. Entonces, digamos que yo ya sé esto, ¿no? La derivada respecto de X, bien, en ese punto, y la derivada respecto de Y, también en ese punto, me dan 0. Bien. Aparte, por admitir extremos relativos en ese punto, sé que es diferenciable. Entonces, si se fijan, planteando la derivada direccional, otra vez, por ser diferenciable, sé que se tiene que cumplir esta igualdad. La derivada direccional tiene que ser igual al gradiente de g en ese punto x sub 0 por el versor. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con el gradiente? Tengo las derivadas parciales y ¿cuánto me da? 0, 0, ¿no? En realidad está mal que haya puesto derivada parcial respecto de x respecto de y, porque yo no sé cuál es el dominio de mi función. Esto realmente podría estar ahí derivada, qué sé yo, derivada parcial enésima. Bien, o sea, podría tener derivada parcial de z, w, de todas las letras que yo quiera. No está definido. Esto fue a modo de ejemplo, ¿no? Así lo vamos a poner como para seguir con esto, para respetar esto. Si yo digo derivada respecto de x y derivada respecto de y, estaría asumiendo que el dominio es R2, bien, y no está bien eso. Pero bueno, yo digamos, sé que por tener un extremo relativo, las derivadas parciales son iguales a 0. Entonces acá voy a tener el vector nulo multiplicado por u. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haga el producto escalar?
esto me va a dar 0. Y de alguna manera yo acá estoy demostrando que la derivada direccional en el punto x sub 0 dado un versor u siempre va a ser igual a 0. ¿Bien? Nada más, iba por ese lado. Vamos con la parte B. En la parte B, bueno, tengo el siguiente campo escalar, que es x al cubo más y cuadrado menos alfa por x más 2. Dice, existe un único valor de alfa perteneciente a los reales para el cual la función definida h de x admite un punto extremo local en el punto 0, 0. Justifique la respuesta. Bien, como admite un punto de extremo local en el punto 0, 0, sé que las derivadas parciales en ese punto tienen que anularse, porque tiene que ser un punto crítico también, ¿no? Un punto estacionario, como quieran llamarle. O sea, lo que yo sé es que la derivada respecto de x y la derivada respecto de y en ese punto me tiene que dar 0. Bien, entonces hallamos primero la derivada respecto de x. Esto me da 3x cuadrado más 2y menos alfa. Y la derivada respecto de y me da 2y y chao. Entonces yo, como les dije, la derivada respecto de x y la derivada respecto de y en el punto 0, 0 tienen que darme 0. Entonces esto me da 3 por 0, 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0 me da menos alfa y esto es igual a 0. Bien. Y bueno, la derivada respecto de y en el punto 0, 0 me da 0 y bueno, esto te da 0. Entonces de acá llego a que alfa es igual a 0. Bien, entonces, nada, la respuesta es: ¿existe un único punto alfa? Sí, existe y el único punto es alfa igual a 0. No hay otro punto. De hecho, si alfa fuese un valor distinto de 0, la derivada respecto de x me daría ese valor que es distinto de 0. No tendría sentido, entonces no sería un punto crítico. Entonces, por no ser un punto crítico, no es un extremo relativo. Acá alfa sí o sí tiene que ser igual a 0. No hay chance de que me dé otro valor. Bien, nada más. Bueno, con eso ya termino el final de análisis 2. Me pareció bastante interesante resolver este. Hace rato que ya no resolvía un final. Pero bueno, no, estaba bastante interesante. Puede que sea que me haya equivocado en algo, pero bueno, como siempre les digo, me pueden escribir en los comentarios. Si no estoy respondiendo es porque estoy a full en el laburo o porque quizás estoy haciendo otras cosas. Bueno, nada más chicos, yo espero que les haya servido esto y mucha suerte para mañana, ¿bien? Así que corto el video y nos vemos.